27 de julio damos comienzo al programa número 353 de Obligados a Volver, programa que se transmite todos los miércoles y sábados a las 18 horas por nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Obligados a Volver, un análisis de la realidad argentina y mundial, desde nuestra mirada que es nacional, popular, democrática, feminista, latinoamericanista, ambientalista y plurinacional. Obligados a volver porque, como dijo el general San Martín, cuando la patria está en peligro, todo está permitido excepto no defenderla. Recordando y reivindicando además nuestras consignas fundacionales: lealtad a Perón, Cristina Conducción. Dirección Norberto Raful y Consejo de Columnistas y Asesores. Locución, quien les habla, Irene Ring. En la operación técnica, Nicolás Rearte. A continuación, Norberto nos comentará, como suele hacerlo, el temario de nuestro programa de hoy. Buenas tardes, Norberto. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes a todos, todas y todes, les oyentes de Obligados a Volver. Programa número 353. Corresponde al miércoles 27 de julio y, como es nuestra costumbre, lo organizamos en dos bloques. El primer bloque arranca con las efemérides históricas que prepara Edgardo Margiota y le siguen las operetas de la prensa hegemónica narradas por Hugo Muleiro en la voz de Alejandra Benaglia. Y a continuación, la columna de Jorge Mancinelli, que hoy titula Las aventuras de Mike Pompeo. Hacemos un pequeño paréntesis para denunciar la situación de Milagro Sala y también la de Lichita, y luego de informar sobre todos nuestros proyectos comunicacionales, ingresamos al segundo bloque con nuestro invitado especial, Jorge Rachid, que va a hacer un cuadro de situación actual tanto a nivel internacional como local. Seguidamente, la columna de Economía Popular de Silvia Berra y Mercado Territorial. Finalmente, nuestro homenaje a Eva Perón, con el tema musical Esa Mujer, del grupo La Tranquera. Dicho todo esto, ¿qué te parece, Edgardo, si arrancamos con las efemérides? Conocer el pasado para iluminar el presente y construir el futuro. Efemérides correspondientes a la semana que se inicia. 28 de julio de 1821. El general José de San Martín proclama la independencia del Perú. 28 de julio de 1957 se realizan las elecciones de constituyentes para modificar la Constitución de 1853 con sus reformas que Aramburu había repuesto anulando la de 1949. El pueblo peronista, que estaba proscripto y perseguido, dio un duro golpe en las urnas a la revolución fusiladora, ya que con el voto en blanco se impuso a la Unión Cívica Radical del Pueblo y a la Unión Cívica Radical Intransigente. 29 de julio de 1966 se produce la denominada Noche de los Bastones Largos. El gobierno de facto de Onganía había emitido un decreto ley interviniendo a las universidades. El 29 de julio, reunido el Consejo Superior de la UBA, se decidió no aceptar la medida. A las 22 horas de ese mismo día, la policía desaloja con gas lacrimógeno y bastonazos a quienes permanecían en las facultades de la UBA en defensa de la universidad pública. Autoridades, profesores, estudiantes y personal no docente fueron detenidos. 29 de julio de 1986, los presidentes de la Argentina y del Brasil, Raúl Alfonsín y José Sarney, firman el Acta para la Integración Argentino-Brasileña, en la que se establecía el programa de integración y cooperación económica base para la futura creación del Mercosur.
31 de julio de 1948, muere Manuel Savio, el padre de la siderurgia nacional. Creó la Escuela Superior Técnica y también creador y director de fabricaciones militares y de altos hornos Sapla. Impulsó la constitución de Somisa, la gran siderúrgica nacional de la que fue presidente. En 1947 ideó el Plan Siderúrgico Argentino. En su memoria, el 31 de julio se celebra el Día de la Siderurgia. 1 de agosto, Día de la Pachamama, celebración popular entre los originarios de América Latina que se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos ofrenda la Madre Tierra. 1 de agosto de 2016 fallece Raimundo Ongaro, referente histórico del sindicalismo argentino. Fue secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense. En 1968 funda la CGT de los argentinos. Ejemplo de lucha y combatividad, su línea de conducta fue una bandera que exigieron miles de jóvenes de la causa nacional y popular. Como secretario general de la CGT de los argentinos, apoyó a la CGT de Córdoba en la huelga que produjo el Cordobazo. Sufrió encarcelamientos, allanamientos, secuestros y humillaciones varias. Solo cuando le asesinaron un hijo resolvió marchar hacia el exilio. Denunció a través del mundo la represión de la última dictadura mientras se prohibía mencionar su nombre en cualquier medio de difusión del país. Ongaro continúa siendo símbolo del gremialismo combativo para el movimiento obrero. 1 de agosto de 2017 se produce la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado en territorio mapuche recuperado de Chubut durante un operativo de la Gendarmería. Estuvo desaparecido 78 días. Su cuerpo sin vida fue encontrado el 17 de octubre en el río Chubut, 400 metros arriba de donde fue visto por última vez. Desde Obligados a Volver, acompañamos a su familia pidiendo una justicia independiente, pronta e imparcial y exigiendo que actúen la justicia, el gobierno y las fuerzas de seguridad para esclarecer lo acontecido. No al cierre de la causa, basta de impunidad. Devaluación y ajuste, o muerte. El poder económico que determina títulos, notas y comentarios de los medios opositores aumenta la presión al gobierno para una devaluación devastadora y un ajuste extremo, con despliegue diario centrado en la cotización del dólar y agitando figuras como todo puede pasar, abismo, vacío de poder. Todos los días hay algún artículo en Clarín, Infobae o La Nación que trabaja por la devaluación inevitable, como Pañi la calificó el jueves 21, día en que eligió un llamativo toque de sinceridad al expresar que julio es el mes de la menor venta de soja de toda la historia de los productores a las cerealeras. Y Bonelli escribió de devaluación en Clarín y Jueguen en La Nación, y el atraso cambiario en la tapa de Clarín del domingo, y de devaluación escribió Wende en Infobae, y en La Nación del lunes 25 hacen tapa garcas del agro que no quieren dólar desdoblado, sino unificación cambiaria. El despliegue en pos de esta meta económica se sostiene en un enfoque político también coordinado puntillosamente. Así como antes vaticinaron el apocalipsis por falta de diálogo entre el presidente y la vice, ahora lo anuncian igual
porque el diálogo no sirve, porque no superan los rencores o simplemente porque hasta ahora no hay quien esté filtrando todo el tiempo cuánto sucede en las oficinas presidenciales y aledaños. Por supuesto, los medios, que son cabecera de todas las acciones opositoras, junto al extenso dispositivo que los acompaña, combaten las medidas parciales que adoptó la ministra Batakis, como la paridad especial para dólares que cambian los turistas, y se sirven del clima caótico que genera el descomunal fracaso de las políticas de precios. Los dirigentes de la oposición tienen un papel menor en el reparto. Siguen líneas y lenguajes ya diseñados. Cuando el dispositivo editorial se burla de la situación del Frente de Todos, corren detrás los Vidal, Larreta y Bullrich diciendo que no hay nada que dialogar y que se arreglen entre ellos. El desprecio por Alberto Fernández y por cuanto dice y hace llega a extremos indecibles y evoca el tratamiento a varios predecesores del comienzo de la trágica secuencia del golpismo nacional. Hay, además, enfoques que demuestran qué es lo que se está discutiendo. Pañi puso como ejemplos admirables al presidente chileno Boric y al electo de Colombia Petro, porque, a su entender, ambos se inclinarán por políticas económicas liberales acordes con las demandas del poder internacional. Hasta se dan el lujo de remar para la extrema derecha republicana en Estados Unidos. El sábado, Clarín se burló por la reunión frustrada de Fernández con Biden, que iba a ser un diálogo entre dos perdedores. La Nata festejó a la carroña que se pronuncia en The Wall Street Journal, que demandó que la Casa Blanca impida que el BID ayude al gobierno argentino. El BID tiene como titular a Mauricio Claver-Carone, el funcionario estadounidense que el 10 de diciembre del 2019 comenzó hostilidades con un escandalete por la presencia de una delegación venezolana en los actos en Buenos Aires. El capo de la redacción, Kirschbaum, tiene la solución. Un PJ de centro, como el del gobernador santafesino Perotti, muy festejado por su fantochada de negar que el campo especule, como denunció el presidente. Presidente que está en un rincón abismal, escribió La Nación. El abismo asoma, en Clarín. El gobierno es insostenible, en La Nación. Nadie sabe hacia dónde vamos, en Clarín. Un país donde todo puede pasar, en La Nación. La crisis se lo lleva puesto al presidente, en Infobae. A la vez, el dispositivo mediático judicial contra Cristina Kirchner tiene vida propia. Crece el heroísmo del fiscal Luciani por su alegato en la causa por la obra pública cuyos detalles, puntos y comas incluidos, son anticipadas en sucesivas primicias. Esto, acompañado por la condena unánime por las críticas de la vicepresidenta a la Corte, que pasó por todos y todas las columnistas, asociaciones de magistrados y cuevas de abogados videlistas. Eso sí, quedaron incómodos con el informe de la inteligencia israelí que publicó The New York Times y que dice que no hubo funcionarios iraníes que hayan estado operativos en los atentados terroristas a la Embajada de Israel y a la sede de la AMIA, con lo que les resulta difícil sostener la idea de Cristina Kirchner como cómplice directa del régimen de Teherán y hasta auspiciante de la muerte del fiscal Nisman, manipulado de suicidio a asesinato. Tuvieron que conformarse en las ediciones del lunes 25 con una declaración de un funcionario israelí de cuarta que habló en exclusiva con Clarín y en exclusiva con La Nación y que para colmo en verdad no desmiente el informe. Lo que nos faltaba, el Mossad y The New York Times bajo control K. Reseña de Hugo Muleiro. Voz, Alejandra Benaglia. Vamos a
hoy sobre un personaje que es un mensajero a escuchar, es un mensajero a tener en cuenta. Se trata de Miguel Pompeo, abogado, empresario, oficial militar y diputado, representando al Partido Republicano desde 2011 a 2017, que ingresó a la CIA en 1986, organismo en el que llegó a ser su director durante el primer año del gobierno de Trump. Al año siguiente fue nombrado nada menos que secretario de Estado, cargo equivalente al de ministro de Relaciones Exteriores, ocupándolo hasta el final del gobierno de Trump. Las referencias informadas que tienen por fuente un artículo de Wikipedia dedicado al funcionario mencionado, que hoy será materia de lo que vendrá. El 24 de junio último, en el Instituto Hudson, un centro ideológico conservador fundado en 1961 con sede en Washington, Pompeo disertó sobre la guerra en Ucrania y la conformación, escuchemos, y la conformación de una nueva Alianza Mundial por la Libertad. La Alianza Mundial que pregonó Pompeo se aproxima a la posición que tuvo en el encuentro de Davos en enero de 2019. En aquella ocasión anunció la muerte del globalismo, acercándose implícitamente a las posiciones de Rusia y China, pero no teniéndolos como asociados en una nueva configuración de las relaciones internacionales. La Alianza Mundial por la Libertad que proclamó en el Hudson Instituto se sustentaría en un nuevo armamentismo a esparcirse entre los países que se alineen detrás del mando de los Estados Unidos. La globalización para esa posición quedó en el pasado, fue reemplazada por una vuelta al rearme. Ese proyecto puede desarrollarse por fuera de la estructura creada por el globalismo. En esencia, una organización del comercio mundial que fue hundida por la crisis financiera y monetaria del propio Estados Unidos. La Alianza Mundial por la Libertad, proclamada por Pompeo, se está concretando con la expansión sin límites de la OTAN, creada originalmente para los países europeos que aceptaron, luego de la Segunda Guerra Mundial, el liderazgo militar de los Estados Unidos. En ese contexto y por iniciativa de Estados Unidos, el 4 de abril de 1949, nació la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN. 12 países firmaron el Tratado de Washington, Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos. En 1954, la Unión Soviética propuso unirse a la OTAN con el objetivo de mantener la paz en Europa. Un párrafo de la nota que entregó la URSS a los embajadores de Estados Unidos, Francia y el Reino Unido en Moscú decía: es perfectamente evidente que la Organización del Tratado del Atlántico Norte podría, en las condiciones deseadas, perder su carácter agresivo si todas las potencias de la coalición anti-hitleriana se convirtiesen en miembros. Por esta razón, el gobierno soviético, guiado por los principios inmutables de su política exterior pacífica, tendiente a la disminución de las tensiones y las relaciones internacionales, se declara dispuesto a examinar, junto con los gobiernos interesados, la cuestión de la participación de la URSS en el Tratado del Atlántico Norte. Ante la negativa que recibió, creó en mayo de 1955 el Pacto de Varsovia, iniciándose así la Guerra Fría. Después de la constitución de la OTAN se fueron sumando nuevos países. De los 12 miembros europeos de 1949 pasó a 30 miembros en la actualidad, conformación que está abierta a nuevos integrantes. La guerra que Estados Unidos tiene con la Federación Rusa en territorio ucraniano va configurando un nuevo escenario mundial. A esa reorganización se refirió elípticamente Pompeo en el Instituto Hudson. Voy a leer algunos de los párrafos de la conferencia de Pompeo que testimonian origen y finalidad de la Alianza Mundial que proclamó. Dijo Pompeo: Estados Unidos y Occidente deben reconocer la centralidad de la energía de los hidrocarburos para la geopolítica mundial.
y, de hecho, para la capacidad del hombre, la capacidad de la humanidad para adaptarse a una piedra angular de la vida. La adaptación resulta de la prosperidad que es posible gracias al uso de combustibles fósiles. La actual administración, dijo, refiriéndose al gobierno de Biden, tiene un enfoque diferente. Afirman que los productores de energía de Estados Unidos se aprovechan y deben producir más combustible al mismo tiempo. Los obscenos precios actuales de combustible deberían estimular una mayor producción, pero la política de decrecimiento de nuestro gobierno por Biden se interponen en el camino de ese aumento de la producción. Es central para el lugar de Estados Unidos en el mundo nuestro apoyo a Ucrania. Si vamos a recuperar nuestro dominio energético, lo cual debemos hacer, debemos eliminar esa política de decrecimiento. Rusia y China entienden esto. Muchos países avanzados, sin embargo, no lo hacen, porque nos hemos embelesado con narraciones irreales. Esta guerra que se libra en territorio ucraniano, eso llamaba atención. La seguridad energética y económica junto con la fortaleza militar, son los pilares sobre los que descansan el poder geoestratégico y la paz. Por supuesto, el poder geoestratégico y la paz de Estados Unidos. La energía es la base fundamental de todo lo que consumimos. Si los precios de la energía suben aún más, las economías de todas las naciones se fragmentarán, lo que conducirá a una recesión mundial masiva y a regímenes autoritarios que unirán su poder en una época de agitación y lucha política. De hecho, dijo, si Rusia ha permitido el dominio sobre el Donbass y la costa de Ucrania, Putin luego buscará el control de los recursos energéticos de otros países independientes, también que fueron una vez parte de este imperio soviético. Rusia se convertirá entonces en un gigante dominando los combustibles fósiles, además de su liderazgo actual en el suministro de plantas de energía nuclear a las naciones receptoras. Esto servirá y puede servir, escuchemos esto, la promoción, la asistencia y el desarrollo de plantas de energía nuclear. Esto servirá y puede servir como ciudadelas en las que pueden desplegar fuerzas militares rusas sin previo aviso ni advertencia. Digamos, esta construcción que hace Pompeo es delirante. Es decir, un país, en este caso Rusia, pero es China, porque está hablando de China acá, porque China es quien está desarrollando nuevas tecnologías en centrales nucleares muy importantes. Lo que está diciendo, no se le puede permitir que ingresen a un país a instalar una planta nuclear porque puede ser una ciudadela que contenga a fuerzas militares. Es delirante esto. Esto es lo que está en juego, dijo Pompeo, nada menos. Y entonces se preguntó, ¿habría mantenido la administración actual el dominio energético estadounidense en lugar de postrarse ante los que están en contra de la emisión de carbón, ¿no? Se pregunta y responde que Estados Unidos podría haber liderado el camino para asegurar la necesidad mundial de hidrocarburos durante esta guerra. Estados Unidos podría haber liderado el camino para asegurar las necesidades mundiales de hidrocarburos durante esta guerra. Es decir, Estados Unidos manejaría la distribución del petróleo en el mundo. Pero debido a que Estados Unidos abdicó de ese papel vital, la guerra en Ucrania está agravando el dolor que sienten los consumidores de Estados Unidos hoy en día para enfriar sus hogares y conducir sus vehículos. Los agricultores de Kansas no pueden alimentar sus tractores. Fertilizantes con 300% de aumento en el costo para ayudar a seguir alimentando al mundo. Una vez más pregunto, dijo Pompeo, ¿por qué les importa esto a los estadounidenses trabajadores? He dado muchas razones, pero eso en parte, y aquí viene nuevamente el tema, porque si Rusia controla la energía de Ucrania, los precios ruinosos de la bomba de hoy serán recordados
como un tipo de gas barato. Se quedó sin recursos, se quedó sin recursos petrolíferos de Estados Unidos. La fortaleza de la economía de los Estados Unidos, impulsada por suministros asequibles y abundantes de combustibles fósiles, fue un baluarte y una enorme herramienta. Era un baluarte contra Rusia y el expansionismo chino. Hoy nuestra economía está en riesgo. Nuestra economía está en riesgo. Despojado de nuestro dominio energético, sometido por nuestra desastrosa retirada de Afganistán, sujeto a oleadas de inmigrantes indocumentados, coaccionados por las organizaciones criminales transnacionales, destrozados. Todo esto lo sigue diciendo Pompeo sobre su país, destrozados por la inflación debido al gasto federal profundamente irresponsable y golpeados por la anarquía a medida que nos acercamos a un precipicio aquí en Estados Unidos. Una guerra europea, dijo Pompeo, ampliada, nos llevaría al límite y significaría un desastre absoluto para nuestra economía. Estados Unidos y la nación del mundo, sostuvo Pompeo, no pueden continuar con la pretensión de que la guerra en Ucrania puede terminar en paz negociada, lo que aplaca a Rusia. Digamos, esto es una confesión obscena, porque está diciendo, no nos interesa la paz. Claro. No nos interesa la paz. Estados Unidos y las naciones del mundo no pueden continuar con la pretensión de que la guerra en Ucrania puede terminar en una paz negociada, porque lo aplaca Rusia, porque tal paz no se puede negociar, y entonces el otro es un monstruo, porque tenemos un monstruo enfrente, porque tal paz no se puede negociar con Vladimir Putin. Ucrania debe ganar esta guerra de manera decisiva si quiere lograr la paz, la independencia y la libertad. Lo mismo ocurre con Europa. Para que Ucrania, es decir, Europa, es decir, Estados Unidos, salga bien, eso lo estoy diciendo yo, no lo dice él. Queda claro. Debe contar con las armas que necesita. Escuchen esto que lo dice el mismo personaje. Tienes que entregar la mercancía, dijo Pompeo. Tienes que entregar la mercancía, dijo Pompeo con la seguridad de un mercader de armas. La guerra se puede ganar. Esta guerra se puede ganar si Estados Unidos y nuestros aliados suministran una gama de nuestras armas convencionales más capaces a Kiev. Ellos y nosotros, o nosotros y ellos, tienen que suministrar una gama de nuestras armas convencionales más capaces a Kiev. La solidaridad de la OTAN es esencial, dijo. Alemania y Francia no pueden ceder a ninguno de los deseos del Kremlin, reclamó Pompeo, informando que Estados Unidos y Gran Bretaña han suministrado múltiples sistemas de lanzamiento de cohetes. Ucrania ha recibido, dijo, artillería avanzada de varias naciones de la OTAN. Eso está bien, enfatizó. Avanzando en el plan de poner en acción a la Alianza Mundial por la Libertad, Pompeo sostuvo que Estados Unidos tiene una gran... Escuchemos esto, lo dijo así con estas palabras. Sostuvo que Estados Unidos tiene una gran cantidad de tanques almacenados. Una gran cantidad de tanques almacenados. Una parte significativa debe prepararse inmediatamente para el empleo en Ucrania. Puedes entrenar a los ucranianos en ellos en días, dijo. La combinación de cohetes, artillería, vehículos blindados y vehículos, esto le está diciendo Pompeo, ¿eh? La combinación de cohetes, artillería, vehículos blindados y vehículos aéreos de combate no tripulados avanzados que proporcionan reconocimiento real, inteligencia real y capacidad cinética real y sistemas avanzados de selección de objetivos a proporcionar a Kiev las herramientas precisas que se necesitan para comenzar a recuperar disuasión, para recuperar, y aquí viene
su poesía, su discurso con visos de poesía para recuperar el precioso suelo ucraniano y para ser acoplado con un suministro interminable. Y dijo así: y para ser acoplados con un suministro interminable de municiones que fluirían hacia Kiev. No se puede permitir que Rusia dicte los términos de este conflicto. ¿El conflicto de quién? El conflicto de ellos con Rusia, de Estados Unidos con Rusia. El poder militar estadounidense ha sido el garante de las promesas de mi país durante décadas. Para el bienestar económico de las familias estadounidenses es fundamental que Estados Unidos lidere. Debemos actuar en concierto con nuestros aliados para efectuar la claridad estratégica inconfundible tanto para Vladimir Putin como para Xi Jinping. Nosotros debemos evitar la formación, escuchemos, porque esto es el centro de todo lo que está pasando, y es realmente, no es para alarmar, no es para entrar ni para cotizar nada, pero este es el centro de lo que está pasando. Nosotros debemos evitar la formación de un coloso pan-euroasiático que incorpore a Rusia, pero liderado por China. Para ello tenemos que reforzar la OTAN, dijo, y vemos que nada impide la entrada de Finlandia y Suecia en esa organización. En el Indo-Pacífico, informó, sostuvo o indicó, Estados Unidos debe continuar ampliando el diálogo de seguridad cuadrilátero para incorporar a Corea, Gran Bretaña y Francia, además de Japón, Australia, India y los Estados Unidos. Esto es la guerra mundial. Compañeras, compañeros, amigos, amigas. Estados Unidos, dijo Pompeo, debe ayudar en la construcción de los 3 faros de la libertad. Estados Unidos debe ayudar en la construcción de los 3 faros de la libertad. Estos faros deben centrarse en naciones que tienen grandes conflictos. ¿Cuáles son? Ucrania, Israel y Taiwán. Taiwán no es una nación. Ucrania, Israel y Taiwán. Pueden ser los centros de una nueva arquitectura de seguridad que vincule alianzas de naciones libres a nivel mundial, reforzando la fortaleza de cada Estado miembro, con el tiempo vinculando 3 bastiones con la OTAN, así como el marco de seguridad nuevo y ampliado para el Indo-Pacífico. Las políticas enunciadas por Pompeo, según él mismo lo explicó, las que harán posible formar una alianza mundial por la libertad. Esa alianza permitirá afianzar la guerra que Estados Unidos libra hoy contra Rusia en territorio ucraniano para extenderlas a otros territorios en los que la continuará contra China. Y así damos por cerrado el comentario con esta información que confirma que Estados Unidos está desatado, está lanzado a organizar una guerra mundial en territorio de terceros países, no en su propio territorio. Obligados a volver se solidariza con Milagro Sala, injustamente detenida desde enero de 2016, y con todos los demás detenidos y perseguidos por el régimen macrista y sus cómplices del sistema judicial, por la pronta liberación de los presos políticos. Buenos días, compañeras, compañeros. Queremos informarles que este 30 de julio, de no suceder lo que esperamos con ansia hace ya 20 meses, se cumplirán precisamente 20 meses de la desaparición forzada de Carmen Elizabeth Oviedo Villalma, Lichita, a quien nosotros llamamos hija, nuestra hija, la hija del pueblo. Esto sucedió en territorio paraguayo. Por eso creemos que, sin lugar a dudas, el responsable es el presidente Mario Abdo Benítez, que festejó como un éxito el operativo donde aparecieron muertas fusiladas las primas de Lichita de 11 años, y ante sus cadáveres festejó eso como un éxito contra la guerrilla de manera mentirosa.
Otro responsable material de este hecho, es la Fuerza de Tarea Conjunta. Son responsables de la desaparición de Lichita, de la infanticidio de sus primas Lilian y María el 2 de septiembre de 2020, de la prisión de Laura Villalba, mamá de María, y tras una causa armada, y también son responsables todos los nombrados del encierro ilegal con la condena ya compurgada sobradamente de Carmen Villalba, la presa política más antigua de América Latina. Es responsable también el Poder Judicial paraguayo, que arma a su antojo las causas en un mamarracho jurídico, hace galimatías incomprensibles para que la compañera siga presa. Por eso este 26 vamos a relanzar una campaña por su libertad, una campaña internacional. Lichita fue vista por última vez el 30 de noviembre de 2020 por su tía Laura en las inmediaciones del Cerro Guazú, departamento de Mambay, mientras se resguardaba de operativos militares de la Fuerza de Tarea Conjunta, que iba en su cacería, que iba a su búsqueda. Repugna la conciencia universal que en pleno siglo XXI aún se practiquen hechos de desaparición forzada por parte de estados firmantes de convenios internacionales por los derechos humanos. Paraguay es uno de ellos. Denunciamos el retroceso abismal en políticas de preservación de la vida de niñas, niños y adolescentes. El Estado paraguayo cometió crímenes contra los infantes Lilian y María, fusilando y plantando en la escena pruebas truchas, como si se tratara de bajas terroristas en operativos de enfrentamiento con la guerrilla. A esto se lo conoce como falsos positivos. Ustedes habrán escuchado el término, sobre todo referido a Colombia o quizá a otros países de América Latina. Así que convocamos a la más amplia solidaridad con las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos para encontrar a Lichita, para reclamar por justicia. Nosotros no bajaremos los brazos, seguiremos hasta encontrarla con vida, con vida. Esto tiene que quedar claro. Cuando una compañera desaparece, nosotros no extendemos certificados de defunción. Nosotros luchamos hasta encontrarla con vida. Por eso, si quieren sumarse a esta propuesta, busquen en Facebook ¿Dónde está Lichita?, campaña internacional, y busquen por la Coordinadora por la Libertad de Carmen Villalba. Cuando hablamos de Lichita, siempre me viene a la mente la valentía de esta nena en esos días que se quedó solita en el monte, en plena selva, donde no tenía lo que comer y entonces comió sapos y serpientes. Buscó agua como podía y estaba herida en 2 lados y a los 14 años. Por lo tanto, si ella tuvo el valor para enfrentar su circunstancia, ahora nosotros tenemos el deber de enfrentar esta circunstancia hasta su búsqueda. Muchas gracias por la escucha, muchas gracias a la radio, muchas gracias a la audiencia. Antes de continuar con Obligados a Volver, les invitamos a conocer todos nuestros medios de comunicación. Nuestras páginas en Facebook, Obligados a Volver, programa radial, en la que además de transmitirse las emisiones de nuestros programas, se publican las noticias de política nacional. La Lealtad, Política y Cultura, en la que podrán ver las publicaciones de cultura, noticias de la patria grande y del panorama internacional en general. Y el grupo Obligados a Volver, dispuesto para el intercambio de información y debate entre nuestros oyentes. Además, tenemos el rotativo de Obligados a Volver, un servicio cotidiano de noticias, música y buen humor al que se accede adhiriendo a un grupo de WhatsApp. Les recordamos también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, Obligados a Volver, donde pueden consultar los programas ya emitidos y material audiovisual en varias listas de reproducción.
la situación política nacional no puede desprenderse del marco internacional, que a veces es poco analizado, pero no porque no sea comprendido por la mayoría de la población, sino porque es indudablemente ocultado y desinformado por los medios hegemónicos, que han hecho de la información internacional un ojo de la cerradura que implica desconocer a 2/3 de la humanidad, en especial de Eurasia, que son negados en la información del mundo occidental y cristiano, como se llama, tan occidental como Japón y tan cristiano como Israel. Esto no sucede de casualidad, sino porque los medios hegemónicos del mundo, no solamente de la Argentina, están absolutamente cooptados y comprados por los fondos de inversión supranacionales, que nosotros llamamos fondos buitres. En el caso del fondo BlackRock, el que operó más fuertemente en la Argentina en contra de nuestro país y que es propietario de 1.700 empresas, entre ellas de comunicación, propietarios de Pfizer, que quiso obviamente hacer claudicar en el contrato los bienes soberanos de la Argentina, como lo hizo con Brasil, Costa Rica y Chile, que maneja 9 billones de dólares, lo cual implicaría ser la quinta economía del mundo, si fuese un país, que junto con el fondo Vanguard y con el fondo MLN de Paul Singer, además de manejar las patentes medicinales de la biotecnología y las vacunas, todos tributan en el banco Goldman Sachs de Estados Unidos, que es propietario del 50% del grupo Clarín. Como se dan cuenta, todo llega al barrio siempre. Por eso Perón nos enseñó que la política es la política internacional, el resto es cabotaje pueblerino, y que este análisis nos hace ya ver que desde hace 25 años el mundo gira hacia el oriente, hacia el mundo multipolar, abandonando 5 siglos de pensamiento y dominación colonial eurocéntrica y norteamericana anglosajona, que indudablemente se inicia cuando alguien dijo tierra y otros dijeron barco. La cultura dominante, el relato, la historia la hicieron los que dijeron tierra, y desde ahí empiezan a surgir los movimientos nacionales de liberación, aunque no estén registrados por la historiografía oficial de las patrias chicas, que nunca debieron dejar de ser patria grande, justamente en esta lucha por la liberación. Ni San Martín, ni Bolívar, ni Artigas pensaron nunca en patrias chicas, siempre lucharon por la patria grande latinoamericana. Hoy está sucediendo en el mundo una guerra que es ruso, OTAN, Estados Unidos, una guerra que se desarrolla alrededor de intereses muy concretos, en especial el gasoducto ruso-alemán Nord Stream 2, pero que tiene su correlato en la expansión comercial de China junto con Irán, Turquía, Rusia e India, que están modificando el mapa comercial y destruyendo la hegemonía del dólar a nivel internacional, que ha dejado de ser prácticamente hegemónico en el comercio mundial para pasar ahora a tener casi un 50% de ese comercio. Por lo tanto, la debilidad del dólar, más las pérdidas de las zonas de influencia de Estados Unidos, lo que es bueno para el mundo, que el mundo vaya hacia el oriente, que los negocios se hagan en monedas locales, es muy malo para América Latina,
porque todos sabemos que un gato acorralado se transforma en pantera. Y la pantera cree que su patio trasero le pertenece, y por eso el Comando Sur de los Estados Unidos, junto con el Departamento de Estado y el Departamento de Justicia, implementan desde el lawfare, en el caso de la justicia, hasta el tratamiento a los gobiernos hostiles, como está escrito en el Manual de Operaciones T-18 de las Fuerzas Especiales, que relató detalladamente la titular general del Comando Sur en la Cámara de Diputados de Representantes, se llama ya, de Estados Unidos, donde se debe actuar sobre las emociones, provocando sentimientos antigubernamentales, promoviendo líderes sin historia política y alentando movilizaciones antigubernamentales de cualquier tipo para terminar con los gobiernos hostiles a Estados Unidos, enarbolando la bandera de que toda inversión china o rusa en América Latina es un peligro para la seguridad nacional de los Estados Unidos, como fue la invasión de las vacunas de esos países. Esto está sucediendo, esto se lo vino a decir incluso personalmente la titular de ese Comando Sur a Cristina Fernández de Kirchner junto al embajador, y se conjuga con el diseño estratégico de la OTAN en el Atlántico Sur, que maneja las islas Malvinas, Orcadas y Sandwich, pero también está complementado por las islas Santa Elena, Diego García y Ascensión, en una proyección sobre la Antártida y el agua dulce que tiene por arriba y los recursos minerales del único continente no explotado que tiene por abajo, la plataforma continental argentina y la preservación de los pasos interoceánicos, con un diseño que finaliza en la excisión de la Patagonia Austral de la Argentina continental. Todo esto lo sabemos, está escrito, incluso les recomiendo un libro que se llama Las Guerras Híbridas, como también les recomiendo repasar el testamento político del general Perón, 60 días antes de morir, modelo argentino para un proyecto nacional, que planteaba que el mundo va a ser de los bloques, porque de los estados-nación van a ser muy débiles para soportar la presión del imperialismo, y que el imperialismo iba a venir por los alimentos, el agua dulce y los recursos naturales, fósiles y minerales, con nosotros o sin nosotros, y dependería de la capacidad de los argentinos para defenderlo. Por eso estamos ante una situación golpista, por eso el enemigo ataca, por eso los cipayos no son cipayos porque cobrarían un sueldo como el ejército indio, sino los lacayos que existen para limpiar las alfombras, que repiten los guiones de estos personajes como Clover del Bid, que le dice que la Argentina es insolvente, cuando él mismo fue el que otorgó 57.000 millones de dólares a Mauricio Macri en plena época de Trump, y que ahora se muestra golpeando las puertas de ese proceso destituyente, junto con la Corte Suprema de Justicia corrupta, canalla y criminal que tenemos, de 4 personajes que deberán ser juzgados con memoria, verdad y justicia. El golpe está en marcha, eso nadie puede dudarlo. El golpe es una situación que nosotros debemos saber que está sucediendo. Por eso es importante tener reflexiones finales sobre esto, desde el punto de vista de que nuestro contraataque y nuestra fortaleza está en la movilización popular, está en la consolidación institucional del movimiento nacional y popular, ampliando hacia la CGT, hacia la CTA, hacia los movimientos sociales, hacia los curas con opción a los pobres y los villeros, organismos de derechos humanos, las cámaras PYME y las agrupaciones políticas nacionales, en una institucionalización que, como el Frente Amplio,
nos dé una mirada abarcativa y conductora estratégica del proceso político en la Argentina, que debe llevar necesariamente a una nueva constitución, a la defensa del río Paraná, a la libertad de los presos políticos, a la nacionalización de los servicios públicos y obviamente a la ampliación de esta Corte, que es justamente uno de los hechos que junto a la Liga de Gobernadores ha provocado esta reacción golpista desesperada en un país que está creciendo, que está bajando el desempleo y está saliendo de la crisis. Por lo tanto, para finalizar, debemos saber que nuestro único objetivo de lucha es justamente contra el enemigo, identificarlo, clarificarlo ante nuestros compatriotas, dejar de cazar en el zoológico y de pescar en la pecera, es la demanda de la hora, y esto me parece que nos exige el conjunto del pueblo argentino para volver a creer en esta esperanza y en esta utopía que debe llenar las mochilas militantes y que tiene doctrina, política, filosofía e ideología escrita y todavía no del todo entendida, que es el peronismo. Buenas tardes, compañeros, compañeras, compañeres. Soy Silvia Berra y volvemos a encontrarnos en este ciclo dedicado a la economía popular. Como iniciamos hace 15 días, este ciclo de presentación de experiencias de la economía social, solidaria y popular, hoy corresponde vamos a darle el tiempo a los compañeros y compañeras de Mercado Territorial, que es una experiencia que funciona en CABA y GBA y que es llevado adelante con el apoyo de la Universidad de Quilmes. Dejo que hablen sus protagonistas. Desde entonces, Mercado Territorial construyó una red de intercambio basada en la confianza y la cooperación, con precios justos y transparentes, dando una respuesta concreta a la necesidad de una alternativa a los mercados concentrados de distribución de alimentos que pagan poco al productor y cobran mucho al consumidor. Con el objetivo de crear una red de confianza, en el circuito económico participan organizaciones de productores de la agricultura familiar, consumidores organizados en nodos de consumo y trabajadores que realizan la intermediación solidaria de gestión y logística. También participan técnicas que acompañan el proceso de transición agroecológica junto a los grupos de productores. Hoy en día son 3 las organizaciones que abastecen nuestra red de verduras: la Asociación de Productores Hortícolas de la 1610, el Grupo El Progreso y Nueva Esperanza. Los 3 se encuentran en el conurbano bonaerense, en La Plata y en Florencio Varela. Las organizaciones productoras se encuentran acompañadas por técnicas que acompañan el proceso de agroecología. Hoy en día nosotros ofrecemos los bolsones de verdura agroecológicos. Tenemos 2 variedades, el grande, que es el de siempre, de 8 variedades de verdura de estación, y hace relativamente poco incorporamos el bolsón chico de 5 variedades de verdura de estación. Nos vimos en la necesidad de incorporar este último bolsón porque son propuestas que surgen en las asambleas que llevamos adelante, que es uno de los eslabones importantes de la organización, la asamblea. El 25 de junio realizamos la última de este año 2022. Como lo mencionaba, es muy importante, se lleva adelante por lo general en las quintas de los productores. Esta última la hicimos en la Universidad de Quilmes, y en las asambleas participan todos los que son parte de la red. Siempre se encuentra abierta a que puedan participar todos, no solamente los productores y productoras hortícolas, sino obviamente el equipo de gestión de MT, pero también los y las coordinadoras de los nodos y sus consumidores. En las asambleas no solo las realizamos para la conformación del precio, sino que también nos es muy útil para aportar ideas para el fortalecimiento del proyecto,
debatir el contexto político en el cual nos encontramos, acompañar y garantizar la transición a producciones sin agrotóxicos, por esto, ¿no?, que siempre hablamos que estamos en el camino hacia la soberanía alimentaria. Y bueno, no solamente construir precios justos tanto para los productores, sino también para los consumidores. Es un espacio de encuentro donde, bueno, el objetivo principal siempre es seguir apostando a este tipo de economía. Bueno, Mercado Territorial funciona en un puesto del Mercado Central. Ya hace varios años que trabajamos en este espacio. Hoy en día somos 14 personas que somos parte del equipo de gestión de MT. Tenemos las tareas propiamente del piso, de las tareas operativas, donde recibimos, fraccionamos y preparamos los pedidos para las entregas, y también la parte administrativa y logística. Nosotros, bueno, como lo mencionábamos anteriormente, nos manejamos a través de los nodos de consumo, y tenemos 2 compañeras que se encargan de la coordinación de los nodos, porque nos dividimos en zonas para llevar adelante las entregas cada 15 días. Las zonas que hoy en día estamos ocupando son zona sur y Cava, y algunos puntos de zona norte. En mi caso, yo estoy a cargo de lo que es la comunicación de Mercado Territorial, no solamente en las redes sociales, sino también los intercambios que se puedan generar con los y las coordinadoras de los nodos y sus consumidores. Esto es una red que se compone entre todos, entonces todos y todas, por eso es muy importante la participación no solo de nosotros desde la gestión, sino siempre también de todos los aportes que podemos llegar a recibir de los consumidores, consumidoras y de los coordinadores. La comunicación siempre es algo que es muy importante para llevar adelante el proyecto, para hacerlo conocer. Siempre está bueno de no solamente contar con las redes sociales, sino también de poder generar este contenido que se pueda compartir de boca en boca en estos espacios de los nodos, donde la idea no es solamente intercambiar los productos que reciben, que los consumidores pasen por el nodo, retiren su mercadería y se vayan, sino que, bueno, generar un compromiso diferente y un consumo consciente de todo lo que hay detrás de lo que es la red de mercado territorial y la importancia que tiene de esto de saber de dónde vienen nuestros productos, nuestras verduras, cómo se encuentran trabajando, quiénes la producen, y bueno, y de lo beneficioso que es no solamente para nuestros cuerpos tener un alimento real, sino para el ambiente, poder conseguirlo de una manera sana para nosotros y para las futuras generaciones. Por eso, bueno, la comunicación es muy importante en este tipo de comercialización, y si bien uno puede generar un contenido y producirlo de cierta manera formal, también es muy, muy importante todo lo que nos viene desde afuera y tomarlo, tanto para exponerlo en las redes como también llevarlo adelante en lo que es la organización interna. Y bueno, obviamente todo lo que surge en las asambleas. Como trabajadora de la economía social, popular y solidaria, me siento muy, por decirlo de algún modo, privilegiada de poder elegir ser parte de un proyecto de este tipo, de tomar la decisión de trabajar en conjunto, en equipo, con todos mis compañeros y compañeras de mercado territorial. No es fácil llevar adelante un proyecto así de manera horizontal, pero yo creo que es un punto muy importante, y por eso somos parte de este tipo de proyectos, ¿no? La autogestión y todo lo que significa
estar en este circuito. No depender de una sola persona o de un patrón, sino autogenerarnos el trabajo y nuestros ingresos con un compromiso social que no es solamente para un beneficio personal, sino que es un beneficio para toda la comunidad, un beneficio social de ayuda mutua, y eso es algo que compartimos en sentimiento con todos y todas los que somos parte de Mercado Territorial. Esperanza cuando se debe luchar. Esa mujer, esa mujer, esa mujer. No dice ni quiero nada para mí, ni gloria es si trasciende el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino girones de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Esa mujer, esa mujer, esa mujer, esa Se nos está terminando el programa. Agradecemos a nuestro operador Nicolás Rearte por su trabajo que nos permite salir al aire
A todos les oyentes por su atención, especialmente a los que ponen me gusta en nuestras páginas de Facebook. Antes de despedirnos, les recordamos que nuestro programa de radio Obligados a Volver se transmite todos los miércoles y sábado, siempre a las 18 horas, y tenemos una nueva propuesta, la entrevista, un buceo sobre los orígenes y actividades actuales de personalidades destacadas, los lunes a las 21 horas. También les informamos que desde mediados del año pasado nos hemos incorporado a la red de programas de radio Vamos a Andar, sumando a muchos de sus integrantes a nuestra lista de columnistas invitados. Este fue otro programa de Obligados a Volver, emitido desde nuestra página en Facebook Obligados a Volver, programa radial. Volvimos, pero estamos obligados a seguir militando, porque la patria sigue estando en peligro, ya que la derecha reaccionaria conspira para derrocar a nuestro gobierno, que con sus aciertos y errores trata denodadamente de resolver las dificultades provocadas por las dos pandemias. Por eso, continuaremos con nuestra tarea, siguiendo el legado del libertador San Martín. Cuando la patria está en peligro, todo está permitido, excepto no defenderla. Recordando y reivindicando nuestras consignas fundacionales. Lealtad a Perón, Cristina Conducción.